Hola, un saludo para todos. Hoy seguimos con el tema de condensadores, su construcción. Un condensador consiste en dos patas de conexión, electrodos o placas y un dieléctrico entre las placas. La capacidad de un condensador está determinada por tres factores: superficie de los electrodos, distancia entre las placas, material dieléctrico. El dieléctrico es el material aislante entre los dos electrodos. Cada material tiene su propia constante. Como vemos aquí, el aire tiene una constante de 1. La mica es un mineral compuesto por aluminio, potasio, sodio y magnesio. Tiene una constante de 7. El papel tiene una constante de 3,5. El poliéster tiene una constante de 3. El óxido de aluminio tiene una constante de 24. Vemos aquí un condensador, su parte interna. Dice que un condensador, su capacidad está dada por las placas o electrodos, su tamaño o el área, la cual el área de las placas o electrodos va a su capacidad. También va por el tipo de material dieléctrico que se encuentre aquí entre las placas, el tipo de material eléctrico, y el otro, la separación de las placas. La separación de las placas también tiene que ver en su capacidad. Vemos aquí que tiene, estas son las patas conectoras. ¿Por qué los dieléctricos tienen constantes? Esta es una relación entre los diferentes tipos de materiales dieléctricos, ya que cada material dieléctrico tiene una constante diferente, como lo acabamos de ver. El aire tiene una constante diferente a la mica, el poliéster, el papel, el óxido de aluminio en este caso tiene mayor constante dieléctrica que todos estos anteriores. ¿Cuál es la constante dieléctrica del aire? La constante dieléctrica del aire es igual a 1. ¿Qué es la constante dieléctrica? Es una magnitud física que nos cuantifica la capacidad de un material para acumular carga eléctrica y por tanto energía entre dos placas metálicas, armaduras del condensador. Esa es la constante dieléctrica. La constante dieléctrica es la capacidad de un material para acumular energía. En este caso, aquí el material que está en medio de las dos placas. La constante dieléctrica nos permite comparar entre materiales la facilidad con que se polarizan. Es correcto. Mayor constante dieléctrica, mayor polarización en el interior del material, mayor acumulación de carga. Entonces, como dice aquí, a mayor constante dieléctrica, mayor acumulación de carga. Depende el material que tengamos aquí, entonces va a haber una mayor acumulación de carga. Como vemos aquí los materiales, en este caso el aire es 1, su acumulación de carga va a ser menor al del papel. En este caso seguiría el óxido de aluminio, sería el de mayor acumulación, en este caso, acumulación de carga para un condensador. Entonces, dependiendo de la constante dieléctrica del material que está en medio de las dos placas del condensador. La constante dieléctrica puede ser calculada como constante dieléctrica igual a la capacidad del condensador sobre la capacidad del condensador en vacío. ¿Qué quiere decir esto? La constante dieléctrica se puede calcular haciendo esta operación, la capacidad del condensador con su material dieléctrico entre las placas sobre la capacidad del condensador sin el material dieléctrico entre sus placas. El resultado que obtengamos de esta operación será
la constante dieléctrica para este condensador. Siendo CI la capacidad en vacío entre sus placas, correcto, de un condensador de prueba, y CF la capacidad del condensador del dieléctrico insertado entre sus placas, es correcto, la capacidad del condensador con el material dieléctrico entre sus placas, y CI la capacidad en vacío entre sus placas, la cual no sin el material dieléctrico entre las placas. El nombre de los materiales dieléctricos proviene que son materiales no conductores por debajo de una cierta tensión eléctrica llamada tensión de ruptura. Después de que sobrepasan este nivel de tensión de ruptura, empiezan a ser conductores. Ya no serían dieléctricos aislantes, sino ya serían conductores. Nota, un condensador que tiene un vacío entre sus placas se le conoce como condensador de vacío. Hay condensadores la cual no tiene ningún material dieléctrico entre sus placas. A este se le conoce como condensador de vacío. La capacitancia de un condensador es la mayor cantidad de carga que puede acumular un capacitor por cada voltio aplicado en sus placas o electrodos. Entonces, la capacitancia que tiene un condensador es la mayor cantidad de carga que puede acumular un capacitor por cada voltio aplicado entre sus placas o electrodos. Un condensador de corriente alterna se carga y descarga tantas veces según la variación de la corriente alterna, o sea, dependiendo de su frecuencia. Si una corriente tiene una frecuencia de 50 Hz, entonces un condensador se carga 50 veces positivo y 50 veces negativo, ya que la corriente alterna hace una variación entre corriente positiva y corriente negativa. Campo eléctrico de un condensador. Un condensador forma un campo eléctrico entre sus placas paralelas. Como vemos aquí, tenemos un campo eléctrico y dice, el campo eléctrico de un condensador depende del área de las placas, del área de las placas, estas son las placas, la placa positiva, la placa negativa. Este es un condensador para corriente continua. Entonces vemos aquí que cada placa se polariza. Este está polarizado positivamente y este está polarizado negativamente. En medio de estas dos placas se forma un campo eléctrico. El campo eléctrico de un condensador depende del área de las placas, el tamaño de las placas, de la carga acumulada entre sus placas, de la carga que acumula estas placas, eh, de la separación de las placas. La separación de las placas también depende el campo eléctrico, del voltaje aplicado entre sus placas, del voltaje que aplicamos aquí entre sus placas, también depende el campo eléctrico. Se puede decir que el campo eléctrico de un condensador es directamente proporcional a la carga entre sus placas, lo que significa que a mayor carga acumulada entre sus placas, mayor será el campo eléctrico. Entonces, por esta razón decimos que el campo eléctrico es directamente proporcional a la carga entre sus placas. Bueno, esto era todo por hoy, es un tema cortico.